Al celebrar a San Francisco de Asís, las lecturas que hoy la palabra del Señor nos presenta nos llevan a unirnos a la vida de este gran santo, el más conocido en toda la iglesia y en todo el mundo. Y es ver lo que el Evangelio nos dice, que María escuchaba al Señor con atención allí sentada a sus pies. Y qué cosa tan hermosa. Qué bueno es estar uno en casa escuchando al Señor. Pero ahí mismo en casa, su hermana Marta, se queja no ante ella, sino ante el Señor. Dile a mi hermana que me ayude, dile, porque acá hay mucho que hacer. Ya el Señor le responde: Marta, Marta, andas inquieta, preocupada por muchas cosas. Una sola es necesaria, María ha escogido la mejor parte. De las grandes cosas de Francisco de Asís, como María, él fue santo en Asís. Él podía irse, incluso fue una vez misionero a las cruzadas y bueno, ya regresó rápido. Pero la mayoría de su ministerio fue en su ciudad, en su tierra, donde lo conocían de niño rico, de niño fiestero, donde lo conocían en todo lo que vivía y derrochaba. Y también, por eso, donde más se burlarían de él, donde más lo rechazarían, donde más le harían la guerra. Francisco hubiera ido, o se hubiera quedado en Roma, se hubiera quedado en Tierra Santa, se hubiera quedado por lejos, 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 y wow, qué santo, oh, qué bueno, oh, qué maravilloso. Pero en su tierra, en su casa, con su papá que le quitó todo, lo humilló. Y si un papá humilla públicamente a su hijo, el resto del pueblo también creerá con autoridad para hacerlo. Y allí se quedó. Y allí aguantó. Y allí se santificó. Allí amó a la pobreza de ese hombre rico. Y allí amó la soledad de ese hombre de fiesta. Y allí amó las grandezas del Señor, ese hombre que en el mundo lo tenía todo, tenía las grandezas del mundo. Se quedó allí. Ante la aceptación y ante la crítica de muchos. Muy bien lo dice el Señor, nadie es profeta en su tierra. Pero Francisco se quedó en su tierra y lo reconocían como santo, pero también lo humillaban y lo atacaban y le decían: nosotros en nuestra casa, con nuestra familia, con los cercanos, con los que nos conocen, no manifestamos las riquezas espirituales que tenemos por lo mismo, porque nos conocen, porque nos van a atacar, porque nos van a criticar, porque nos van a decir, porque nos van... Entonces mejor afuera, mejor con otros, mejor... Y Francisco nos enseña que es allí, es en ese lugar, es en ese lugar, con todo lo que se venga,
donde la santidad es posible y de qué manera. ¿Y de qué manera? Otra de las riquezas de Francisco de Asís la vemos y la escuchamos en la primera lectura a los Gálatas de San Pablo. Y él narra cómo su conversión a Jesucristo, se fue a evangelizar, se fue a Arabia, Bernabé lo llevaba a un lugar a otro a predicar, pero entonces fue a Jerusalén, fue a ver a los apóstoles, y estuvo allí 15 días con Pedro, Santiago, y era reconocer que por más gran conversión que haya tenido San Pablo, reconoce la cabeza de la iglesia, reconoce a los apóstoles y se va donde ellos, a aprender de ellos, a conocerlos, a disponerse delante de ellos. Francisco de Asís, en su santidad, pues fue al Papa a decirle: esos son las reglas de la comunidad que quiero formar. Acéptelas, rechácelas, pero aquí estoy. Cuando Francisco tuvo esa gran visión allá en la Porcíncula, donde el Señor le invitaba a que todo el que entrara allí ganaría indulgencia plenaria, y va al Papa a decir: quiero que todos los días en esta capillita los que vengan ganen indulgencia plenaria. Y así son los santos, grandísimos en su espiritualidad, pero grandísimos en obediencia a la iglesia. Así la iglesia los cuestione, les diga, el santo es el que obedece y se queda en la iglesia. Que San Francisco nos recuerde eso hoy. El ser testigo en el lugar donde nacimos, el ser testigos en el lugar donde nos conocen, pero ser sometido totalmente a la iglesia. Francisco, por su santidad, se hubiera podido pasar por encima Papa y lo que sea, o lo hubiera podido exigir. No, sometido totalmente. San Pablo hubiera seguido evangelizando, creciendo, llevando la palabra, pero no. Fue a Jerusalén y se sometió a los apóstoles. Que esas enseñanzas, de entre toda la riqueza de Francisco de Asís, nos enseña a nosotros la vida de aquel que sigue a Cristo, que no es de cualquier manera, sino a la manera de Cristo. Amén.